Según los libros bíblicos, ¿cuándo nació Jesús? ¿Y por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar un poco sobre la fecha en que nació Jesús y lo que es la Navidad para el verdadero espírita. Para crear el guión de este video, utilicé como base una entrevista del historiador español Javier Alonso para la BBC News Mundo en 2022. Antes de hablar sobre el tema, me gustaría aclarar que el propósito del video no es quitarle importancia a la celebración de Navidad, es solo informar la razón por la cual el día del nacimiento de Jesús se trasladó al 25 de diciembre y que muchas personas en realidad no sabían que Jesús realmente no nació este día. Es imposible determinar con certeza la fecha del nacimiento de Jesús, aunque los historiadores coinciden en que podría haber ocurrido alrededor del año 4 antes de Cristo. Podría haber sido el 13 de abril, el 14 de octubre o el 3 de julio. También es probable que si el monje medieval encargado de determinar la fecha de su nacimiento no hubiera calculado mal, ahora mismo estaríamos en 2027. La única fuente que tienen los historiadores para reconstruir la vida de Jesús son los evangelios, escritos décadas después de su muerte por personas que nunca lo conocieron en vida y que eran propagandistas de la fe en Jesús como Mesías. Su historia viene de segunda, tercera o quinta mano, narrada por cristianos de primera generación interesados, según los historiadores, en la muerte y resurrección de Jesús, no tanto en su nacimiento. Sin embargo, ¿proporcionan los textos de los evangelistas pistas para situar a Jesús? Y sobre su existencia como personaje histórico, ¿existe un amplio consenso entre los investigadores? Bueno, hablemos un poco de las fuentes. Según el historiador español Javier Alonso, las principales fuentes son los evangelios de Mateo y Lucas, escritos alrededor de los años 80 a 90 después de Cristo. Mientras que los textos más antiguos del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Marcos y las cartas del apóstol Pablo de Tarso, consideradas auténticas, no mencionan su juventud. Los evangelios de Mateo y Lucas incluyen lo que se conoce como relatos de la infancia de Jesús. El problema es que, desde el punto de vista cronológico, son incompatibles, dice Alonso, que también es filólogo bíblico y semítico. Marcos afirma que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, poco antes de su muerte. Puesto que ahora sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., según el Evangelio de Mateo, Jesús debe haber nacido en el año 4, 5, 6 o 7 a.C. Posiblemente se dieran cuenta de la inconsistencia de que Jesús nació varios años antes que Cristo, es decir, de sí mismo. Pero, paciencia, llegaremos allá. Lucas, sin embargo, no habla de Herodes, sino que relaciona el nacimiento de Jesús con el censo de Quirino. Según su relato, María y José, los padres de Jesús, tuvieron que viajar de Galilea a Belén para inscribirse en el censo. El evangelista asegura que se trata del relato hecho por Publio Sulpicio Quirino, gobernador romano de Siria, que entonces incluía la Judea, y que la pareja tuvo que viajar allí a pesar del avanzado estado de embarazo de María, porque era el lugar de nacimiento de José. El censo existió, como confirma el historiador Flavio Josefo, lo que nos permite asignarle una fecha, el año 6 después de Cristo. Es decir, hay una diferencia de al menos 10 años entre Mateo y Lucas, argumenta Alonso.
A todo esto hay que añadir una circunstancia más, la posibilidad de que estos capítulos, Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, fueran añadidos a los respectivos evangelios porque ya estaban circulando. Explica Antonio Piñero, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid en España, cuyo estudio se ha centrado en la lengua y la literatura del cristianismo primitivo. Sabemos que se añadieron porque los personajes del Evangelio posterior en Mateo 3 y Lucas 3 no tienen ni idea de lo que ocurrió en los capítulos anteriores e incluso hay datos contradictorios, argumenta Piñero, que asegura que los historiadores sitúan la redacción de estos relatos a principios del siglo II. Por lo tanto, es posible que cuando se escribió el nacimiento y la infancia de Jesús hubieran pasado más de 60 años después de su muerte. Hasta entonces, señala Piñero, se estima que había unos 3.000 cristianos en el mundo, dispersos de hecho en diferentes comunidades. Bueno, entonces, ¿qué relato es más cerca de la realidad, Mateo o Lucas? Cierto, para determinar esto, los historiadores han estudiado los otros anclajes históricos que aparecen en los evangelios, especialmente una figura central en la vida de Jesús, que fue Poncio Pilatos. Se sabe que Jesús murió durante el gobierno del prefecto Poncio Pilatos, que tuvo lugar del 26 al 36 después de Cristo y que comenzó a predicar en el año 15 del emperador Tiberio, explica Alonso. Si nos fijamos en Mateo, y Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, tiene sentido. Habría muerto en el año 30 y habría tenido quizás 34 años, argumenta el historiador. Sin embargo, si escuchamos a Lucas, el relato no cuadra. Por fechas, lo que tiene sentido es Mateo, es decir, que Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, en los últimos años de Herodes el Grande. Por otro lado, el censo de Quirinos no tiene sentido y se entiende que Lucas lo usó como excusa para trasladar a algunas personas que son de Nazaret, en el norte de Israel, a Belén, que es donde tiene que nacer el Mesías, pero nada más. Es un recurso literario, concluye Javier Alonso. Antonio Piñero está de acuerdo en que se trata de un recurso profético. Como se cree que Jesús es el Mesías, se está de acuerdo con la profecía de que Miqueas en el capítulo 5, versículos 1 y 2, de que el Mesías vendrá de Belén, la ciudad donde nació David. La profecía que estaba en el Antiguo Testamento se cumple si Jesús nace en Belén. ¿Cierto? ¿Y por qué los primeros cristianos no se interesaron en la infancia de Jesús? ¿Cómo es que Pablo no dijo nada acerca de los primeros años de su vida? ¿Y por qué Marcos, que escribió el primer evangelio unos 40 años después de la muerte de Jesús, no mencionó su nacimiento? Bueno, según Piñero, hay que tener en cuenta que para los primeros cristianos el mensaje de Jesús era que la llegada del reino de Dios era inminente. No era algo que sucedería en el futuro, en los últimos tiempos o después del juicio final. Por lo tanto, no había interés en recordar momentos o hechos específicos de las enseñanzas de su profeta. Para el cristianismo primitivo, la venida del reino era muy inminente, así que, ¿por qué molestarse? Ni con la tumba de Jesús, ni con la fecha exacta de su muerte, mucho menos de su nacimiento, dice el académico. Sin embargo, a medida que los contemporáneos de Jesús murieron y las generaciones sucesivas se dieron cuenta de que el reino de los cielos no vendría, surgió la necesidad de escribir lo que se sabía de él para transmitirlo a las generaciones siguientes. El nacimiento de Jesús en la religión cristiana primitiva no tiene importancia porque el mensaje original es que Jesús muere por los pecados de la humanidad y resucita. Y este es el triunfo sobre la muerte. Todo lo demás es decorativo, argumenta el historiador.
Pero, con el aumento de su popularidad, surge la necesidad de conocer más sobre el personaje para llenar los vacíos en la biografía que no están disponibles. Es por eso que el cristianismo escribe la biografía de Jesús al revés. Los textos más antiguos se refieren a la muerte y a la resurrección. Entonces empiezan a hablar de su vida pública, de sus 3 años de predicación, y los dos textos que hablan del nacimiento son los más recientes, los de Mateo y Lucas. Entonces, si la evidencia histórica nos acerca al año 4 antes de Cristo, ¿de dónde viene la fecha del año 1? Bueno, aquí un monje bizantino del siglo V, Dionisio el Flaco, entra en escena. Como explica Piñero, Dionisio, estando en Roma alrededor del año 497, recibió el encargo del Papa Anastasio II de determinar la fecha de la Pascua para llegar a un acuerdo con las iglesias orientales. Y una vez fijada la fecha de la Pascua, se le pidió que averiguara exactamente cuándo nació Jesús. Dionisio era cronógrafo, es decir, estudiaba cronografía a partir de los textos de la época. No tenía las fuentes que tiene hoy un historiador, así que hizo lo que Dios le hizo entender y se equivocó, argumenta Javier Alonso. El monje determinó que Jesús nació 753 años después de la fundación de Roma, señalando 754 como siendo el año 1 de la era cristiana. Esa forma de contar los años se impuso a lo largo del tiempo y con ello el error de la fecha de nacimiento de Jesús. En aquella época, en el mundo romano, el tiempo se medía por el número de los años del emperador, por ejemplo, el año 5 de Tiberio o el año 4 de Nerón, y en algunas ciudades por la fecha de su fundación, como es el caso de Roma. Cierto, pero ¿y de dónde salió el día 25 de diciembre? Dionisio no tuvo nada que ver con eso, porque fue establecido antes de él. Piñero explica que se trata de un invento cristiano. El emperador Teodosio Magno estableció el cristianismo como religión exclusiva del Imperio Romano a partir del año 380. Es cuando la iglesia pasa de ser perseguida a perseguidora. Trata de asimilar dentro del cristianismo lo más posible desde el paganismo. El día 25 de diciembre, el imperio celebraba la fiesta del Sol Invicto. Es el día en que Zeus, el Sol, derrotó a la oscuridad, ni más ni menos que el solsticio de invierno, una época en la que los días empiezan a ser más largos. El solsticio es el 21, pero los antiguos lo celebraban el 25 porque esa era la fecha en que ya se anotaba que el Sol invencible, es decir, Zeus, estaba conquistando las tinieblas. ¿Y quién era el Sol invencible? Bueno, Jesús. Por eso, se cristianiza esta fecha y se determina que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, explica también Antonio Piñero. En este mes, los romanos también celebraban Saturnalia, una fiesta dedicada al dios Saturno, en la que se colgaban guirnaldas, se repartían regalos, incluso habían árboles como los nuestros en Navidad. Así que se copian fechas, se sustituyen fechas y a menudo costumbres, añadió Alonso. Por lo tanto, no fue hasta el siglo IV que el nacimiento de Jesús empezó a ser celebrado. Algunas personas sugieren que Jesús nació en el otoño, basado en el nacimiento de Juan el Bautista. Según el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículos 1 al 14, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, estaba trabajando como sacerdote cuando se enteró de que iba a tener un hijo. Los sacerdotes trabajaban en 24 turnos. Cada turno trabajaba durante una semana. De acuerdo con el calendario judío, el turno de Zacarías trabajaría una semana en mayo o junio.
Si Isabel hubiera concebido en junio, Juan el Bautista habría nacido en marzo, como relata en Lucas 1, 23, 24. Jesús fue concebido unos 6 meses después de Juan el Bautista, por lo que tenía medio año de diferencia, como también podemos encontrar en Lucas 1, 26, 27. Si Juan el Bautista nació en marzo, Jesús habría nacido en septiembre. Pero, como se mencionó anteriormente, esta es solo una de las hipótesis. Y el segundo punto es sobre la Navidad para los espíritas. Ya recibí algunos comentarios de hermanos que se consideran espíritas y según su opinión, yo soy un falso espírita porque me baso en otras obras que no fueron escritas por Kardec. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero respeto la opinión de ellos. En mi opinión, la Navidad para el espírita no debe ser vivida solamente el día 25. La Navidad del verdadero espírita ocurre todos los días, porque el verdadero espírita permite que Jesús nazca en su corazón los 365 días del año, recordándonos que debemos amarnos unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Teniendo en cuenta este mandamiento, podemos preguntarnos, ¿estoy amando a mi prójimo? ¿Cómo es mi relación con mis parientes cercanos? Padre, esposa, hijos. ¿Qué pasa con mis parientes más lejanos? Tíos, primos, madrina. Algunas personas también tienen los nuevos parientes, los suegros, los cuñados. También hay personas que no tienen una conexión de sangre, pero que son más familia que parientes, los tíos, primos, hermanos del corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que les envié un mensaje? Siguiendo con este mandamiento, también podemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra relación con las personas en el trabajo, en la escuela, con los vecinos? ¿Cómo he estado tratando al asistente de la panadería? Aquella señora que es de otra creencia que me invita todas las semanas a visitar la iglesia a la que asiste. Y el vendedor de dulces del semáforo allá en la esquina. ¿Cómo reacciono cuando estoy caminando y se me acerca un reciclador? ¿Qué pienso o digo cuando veo a ese borracho de la calle o a ese joven consumiendo drogas? Sí, creo que tenemos algunos puntos sobre los que reflexionar esta Navidad. Pero mientras no tengo la condición evolutiva suficiente para poder amar a todos como quiero ser amado, creo que el primer paso que podemos comenzar a evolucionar ahora sería adaptar el mandamiento y reemplazar la palabra amor por la palabra respeto. Sí, si empezarmos a respetar la opinión de los demás, será un gran paso hacia el amor. Respetar a los demás como quiero que me respeten. Si empezarmos a respetar la vida y las opiniones de los demás, dejaremos de juzgar a nuestros hermanos. Dejaremos de opinar sobre la vida y las elecciones de los demás. Empezaremos a entender que no somos mejores que nadie, que si todos estamos en el mismo planeta de pruebas y expiaciones, es porque estamos más o menos en el mismo nivel evolutivo. Claro, unos más, otros menos, pero todos juntos. Entonces, creo que el primer paso que debemos dar es dedicarle más tiempo a este mandamiento, porque si nos enfocáramos solo en él, ya mejoraremos mucho nuestra reforma interior y también a nuestro entorno. Otro punto importante que quiero destacar es que independientemente del día en que nació Jesús, el hecho de que celebremos la Navidad el 25 de diciembre ayuda mucho el nivel vibratorio de nuestro planeta, porque millones de personas en diferentes partes del mundo están reunidas en oración con sentimientos de amor, fraternidad, alegría y compasión. Estamos emanando estas energías en una cantidad tan fuerte que podemos sentir la atmósfera navideña en el ambiente. Y este es el verdadero espíritu de Navidad.
Para concluir el video de hoy, os voy a dejar con un mensaje navideño de Mei Mei llamado Algo para ellos en esta Navidad. En esta Navidad, hagamos algo por ellos, nuestros hermanos que ignoran o no quieren aceptar los beneficios de la serenidad y la esperanza. Pronuncia algunas frases de optimismo y aliento. Escribe una nota para revivirlos para la bendición de vivir y servir. Extiende simpatía en algunos gestos espontáneos de amabilidad. Reitera la consideración y la cooperación amistosa en diálogos que colaboran en el sostenimiento de la paz y la solidaridad. Y el próximo viernes tendremos el cuarto video de Navidad, resumiendo los 3 videos anteriores y haciendo una reflexión sobre cómo debemos empezar 2024. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.